Hace aproximadamente 40 kilómetros al sur de Chicago, hay un tramo de agua donde no vive nada, absolutamente nada, excepto insectos y bacterias. No fue la contaminación ni la sobrepesca lo que destruyó toda la vida aquí, fue la electricidad. En el fondo del río hay varias rejillas anchas de electrodos que emiten 2,3 voltios cada 2,5 milisegundos. Si alguien cae al agua, nadie siquiera intentará salvarlo. Pero, ¿qué tipo de lugar es este y por qué sigue existiendo a pesar de ser tan peligrosamente mortal? ¿Cómo comenzó todo? Ocurrió la mañana del 3 de diciembre de 2009. El canal sanitario y de navegación de Chicago parecía una escena de crimen, sus orillas estaban rodeadas de cintas amarillas de la policía y todas las carreteras hacia el agua estaban bloqueadas por la policía local. Los reporteros estaban al otro lado del cordón, observando cómo 400 trabajadores mataban el río. Los líderes de la operación explicaron a la prensa que el río necesitaba ser envenenado con electricidad para ganar la guerra contra los peces. Gradualmente, los peces comenzaron a flotar en la superficie, uno por uno. Algunos murieron de inmediato, otros flotaron por un tiempo, pero al final del día, miles de peces estaban muertos. Se sacaron con redes y el envenenamiento del canal resultó en unas 55.000 libras de peces muertos. Este ataque eléctrico masivo costó a los contribuyentes alrededor de $3 millones y fue sin precedentes, pero pronto tuvo que repetirse. Solo 6 meses después del primer envenenamiento, se llevó a cabo otro, que resultó en 999.000 libras más de peces muertos, incluyendo unas 40 especies diferentes. Todo esto se hizo por una sola razón, se encontró ADN animal en el agua donde no debería haber estado. La gente tuvo que tomar medidas extremas para evitar que esta criatura se moviera río arriba. Por eso, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos construyó una barrera eléctrica, como mencioné anteriormente, que consta de varias rejillas de electrodos de 157 pies de ancho, cada una liberando 2,3 voltios cada 2,5 milisegundos. Las barreras no cubren todo el canal, están en un tramo de 500 pies y crean un campo eléctrico en el agua. El equipo que controla todo esto se mantiene en un edificio separado, que es tan peligroso que es imposible para alguien entrar sin autorización. Hay 3 barreras eléctricas en diferentes puntos del canal y funcionan constantemente para asegurarse de que nada sobreviva en esta agua. La idea de crear tal barrera se discutió por primera vez a finales del siglo pasado. En 1996, el Congreso autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a desarrollar tal dispositivo y gradualmente instalaron barreras en el canal de Chicago. La primera barrera ha estado allí desde 2002, la segunda se instaló en 2009 y la tercera ha estado en funcionamiento desde 2011. Y considerando que todavía funcionan, parece que las barreras están cumpliendo su tarea. Pero me pregunté, ¿qué pasaría si una persona cayera en el canal? Los expertos tienen una broma al respecto, dicen que un lugar con barreras para peces es el único tramo de agua donde la Guardia Costera no intentaría rescatarte. Y esto no es una exageración. Desde el momento en que pones un pie en el agua, estás solo. No hay barreras serias, solo una cerca que separa a las personas del agua electrificada, y esa cerca se instaló únicamente porque algunos niños o adultos no tan brillantes podrían encontrar atractivo el canal. Según la ley, los estados pueden ser responsables por cualquier lesión que alguien sufra en tal lugar o cerca de él, pero solo si no hay una cerca, por eso está allí. Todo lo demás depende de la persona que decida saltarla. Según el Servicio de Seguridad, si nadas en cualquier lugar dentro de la zona de la barrera eléctrica, corres el riesgo de sufrir contracciones musculares involuntarias o fibrilación ventricular. En otras palabras, tan pronto como entras en la zona de la barrera, los impulsos eléctricos bloquean tu sistema nervioso. No hace falta decir que, si tienes que nadar y respirar para sobrevivir, no poder controlar tus músculos o mantener un ritmo cardíaco estable será un gran problema. Por lo tanto, toda el área está prohibida no solo para civiles, sino también para la Guardia Costera. Nadie debería entrar en esta agua, básicamente, es el peor lugar para nadar. Aunque nadie ha caído en el agua aún, no debemos olvidar que estamos hablando de un canal navegable. Un día, la tripulación de una barcaza, a pesar de las señales de advertencia, intentó atracar usando un cable metálico. El contacto provocó una chispa que podría haber hecho explotar la barcaza si hubiera estado transportando una carga más inflamable. Por suerte, nada se incendió y nadie resultó herido. Pero no pienses que las medidas de seguridad se limitan a cercas y señales de advertencia que algunas personas, por alguna razón, ignoran. Existe, por ejemplo, un folleto que dice que no hay un método seguro para rescatar a alguien del agua si está en una zona electrificada. Eso significa que si una persona o incluso algún objeto cae de tu barco, la Guardia Costera de los Estados Unidos no intentará salvarlo y tampoco recomienda que lo intentes.
Los rescatistas solo pueden intervenir cuando la persona termina a 460 pies río abajo, de lo contrario, cualquier contacto con la persona en el agua podría poner en peligro vidas. Esto va en contra de todo lo que los rescatistas han aprendido. Y para facilitar las cosas a los rescatistas, se presta especial atención a la concienciación pública. Y, curiosamente, lo que funciona mejor que la amenaza de muerte es la amenaza de una multa considerable y posible tiempo en la cárcel. A veces, las personas pueden ser realmente extrañas. Pero la pregunta principal que todos se hacen cuando escuchan sobre este canal electrificado es, ¿por qué? ¿De qué guerra contra los peces estamos hablando? ¿Cuál es la razón detrás de esto? La barrera eléctrica se instaló para evitar que los peces nadaran por los canales de navegación y sanitarios hacia los grandes lagos. Para aquellos que no están familiarizados, explicaré, es un sistema de lagos de agua dulce en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y son los más grandes del mundo, contienen el 21% del agua dulce superficial del planeta. En resumen, son cuerpos de agua increíblemente importantes y junto con toda su biodiversidad, ahora están amenazados por la invasión de la carpa asiática. Hemos hablado de esto en videos anteriores, la carpa asiática es un pez invasor e increíblemente voraz. Muchos ecologistas temen que la carpa asiática pueda acabar por completo con la industria pesquera en los grandes lagos. Sin embargo, la electricidad sigue manteniendo a raya a los invasores, y los lagos permanecen libres de ellos, al menos por ahora. Si te preocupa que la gente haya llegado con sus propias agendas y destruido un montón de peces inocentes en su hábitat natural, resulta que en realidad fue un poco diferente. El canal que fue electrificado fue construido por humanos, no es un cuerpo de agua natural. Fue creado para conectar el río Mississippi con los grandes lagos, impulsar el comercio y apoyar la economía, y también para desviar los desechos de Chicago. Antes de que se construyera el canal, la ciudad arrojaba sus aguas residuales y desechos industriales directamente en el río Chicago, que fluía hacia el lago Michigan, una fuente de agua potable. ¿Ves el problema aquí? Bueno, la gente de Chicago lo vio. Informes de noticias de la década de 1890 revelaron que unos 2.000 residentes morían de fiebre tifoidea cada año. Luego, cuando se excavó el canal, aparecieron peces y, por supuesto, comenzaron a usarlo para moverse hacia los grandes lagos. Antes de que se construyeran las barreras, la gente observó durante casi 10 años cómo dos especies de carpa asiática invasora avanzaban por los ríos Mississippi y Illinois. Estaban casi en los grandes lagos y necesitaban ser detenidos de inmediato. Si se tratara de especies locales, quizás la gente hubiera pensado en medidas menos drásticas, pero estos peces son como nada más. No solo se mueven a un nuevo lugar, sino que literalmente se apoderan de él. Cuando estos peces llegan a un nuevo cuerpo de agua, atacan todo a su alrededor. Algunos cambian la cadena alimentaria desde la base, eliminando las poblaciones de plancton de las que dependen todos los demás peces. Nadie puede manejar tal competencia. Mientras algunos invasores se alimentan de plancton, otros están comiendo los mejillones y caracoles locales, algunos de los cuales ya están en peligro de extinción. Otros incluso están destruyendo cadenas alimentarias al cambiar las comunidades de plantas, invertebrados y peces. Pero no solo los habitantes de los cuerpos de agua sufren por los invasores. Estas carpas regularmente envían a navegantes a las salas de emergencia con conmociones cerebrales y labios partidos, porque tienen la costumbre de saltar repentinamente fuera del agua. La gente incluso usa equipo de protección mientras pesca, pero no ayuda a todos. Naturalmente, cualquier actividad acuática o deportiva en cuerpos de agua con peces invasores se vuelve peligrosa. Y ahora imagina si estos peces llegan a los grandes lagos, que tienen más de 4 millones de barcos recreativos, que por cierto, es aproximadamente un tercio de todos los barcos en los Estados Unidos. Así que las cosas solo empeorarán. Ahora es el momento de mi pregunta favorita, ¿cómo llegó una especie invasora tan peligrosa a América del Norte? Adivina, sí, estos peces fueron traídos a los Estados Unidos por personas, porque planeaban que los peces limpiaran los ríos de malezas. Pero en lugar de eso, los peces escaparon y se reprodujeron con una fuerza alarmante, convirtiéndose de ayudantes en conquistadores. Y al mismo tiempo, se convirtieron en un gasto serio para el gobierno. Al final, se gastaron más de $100 millones para evitar que la carpa asiática invadiera los grandes lagos. La buena noticia es que la gente está ganando, al menos por ahora, principalmente gracias al sistema de barreras eléctricas. Antes de que surgiera la idea de usar electricidad, había un plan aún más loco, llenar una parte del canal con tierra, cortando su conexión con el río. Pero para mantener el comercio, sugirieron instalar un elevador que llevaría las mercancías sobre la sección bloqueada y luego las devolvería al barco. Por supuesto, ninguna carpa atravesaría tal obstáculo, pero el plan se consideró demasiado costoso. Anualmente, más de 600 millones de cargas pasan por el canal.
Desafortunadamente, debido a la lucha contra las especies invasoras, muchos peces nativos han sufrido. El día en que envenenaron el canal, hubo un problema, peces de 6 especies diferentes emergieron a la superficie, pero ninguno de ellos era invasor. Y entre las 55.000 libras de peces muertos que mencioné al principio, no encontraron ninguna carpa. Al final, después de 3 días de envenenamiento, solo encontraron una carpa asiática. Pero aparentemente, incluso la electricidad no ofrece una protección del 100% contra especies invasoras. En el verano de 2017, se descubrió una carpa donde no debería haber estado, más allá de la barrera eléctrica. Cómo este gran pez adulto logró nadar tan lejos no está claro, pero se convirtió en uno de los únicos 2 peces capturados más allá de las barreras eléctricas en los últimos 10 años. Por supuesto, hay algunas ideas. Un pez puede cruzar la zona electrificada si se queda atrapado en la estela de una barcaza, es decir, si nada directamente detrás de ella. Además, las barcazas metálicas pueden básicamente absorber la electricidad del agua al moverse por la zona de la barrera, creando un pequeño pero seguro lugar por donde los peces pueden nadar y acabar detrás de la barrera. Pero todos esos son casos raros, extremadamente improbables, demasiados factores tienen que alinearse para que esto suceda. Es demasiado pronto para entrar en pánico, pero las barreras claramente tienen un defecto que debe ser corregido. No hace mucho tiempo, se asignaron 1.2 mil millones de dólares para mejorar la barrera, pero dicen que, sin importar lo costoso que sea este proyecto, el costo de fallar es mucho mayor. El plan es mejorar la barrera para que los peces que se muevan río arriba tengan que pasar por una serie de obstáculos de medio kilómetro de largo, y cada uno de estos obstáculos debería hacer que retrocedan, para que al final el pez simplemente cambie de opinión. ¿En serio, realmente quiere lidiar con esto? Incluso ya han desarrollado estos obstáculos. El primero debería ser una densa cortina de burbujas de aire y una fila de altavoces submarinos que emitan sonidos a frecuencias y volúmenes que asustan a los peces. El segundo desafío es un entorno altamente desfavorable. Los peces nadarán en una caja de concreto sin nada dentro, sin salientes donde los peces puedan descansar mientras se mueven contra la corriente, sin fuentes de alimento, y desde la perspectiva del pez, nada en absoluto que lo haga querer seguir adelante. Los peces que logren pasar los primeros obstáculos se enfrentarán a un repelente eléctrico. Causa una sensación de hormigueo desagradable, y si el pez avanza más hacia la rejilla de electrodos, será aturdido. Un pez aturdido definitivamente no nadará contra la corriente, no nadará a ninguna parte, simplemente será arrastrado río abajo a través de todos estos obstáculos. Y es poco probable que intente pasar por todo esto nuevamente, a menos que esté buscando a su hijo perdido. Pero, oye, no estamos en una película animada. Pero incluso si todo esto no funciona y el pez nada detrás de las barcazas, terminará en la esclusa de descarga, que crea flujos turbulentos que pueden girar al pez y empujarlo río abajo. La construcción de todo esto no comenzará hasta octubre de 2024 y no se completará hasta julio de 2029. Esperemos que las especies invasoras esperen. Mientras algunos biólogos están salvando los grandes lagos, sus colegas en Kentucky han comenzado a usar un método impactante para luchar contra la invasión de carpas, literalmente impactar a las escuelas de peces con un señuelo de electropesca. Como resultado, completa inmovilidad en la superficie, suficiente para que los biólogos reúnan los peces para contarlos y medirlos. El impacto no daña a los animales, solo los inmoviliza por un tiempo, para que la gente pueda averiguar cuántos de estos peces hay en el agua. Spoiler, son demasiados. Este método solo funciona con carpas. Investigaciones recientes han demostrado que todas estas barreras eléctricas solo pueden detener a las carpas asiáticas, no bloquean en absoluto a otras especies invasoras. Mejillones, cangrejos de río, caracoles, plancton y otros animales similares continúan amenazando los grandes lagos a pesar de todas las barreras que los humanos han construido. Además, los cangrejos de río, por ejemplo, no mueren con descargas eléctricas que son 400% más fuertes que las que puede proporcionar la barrera. Los científicos están buscando actualmente nuevos métodos para salvar los grandes lagos de todos estos invasores. Una opción es usar barreras de burbujas de dióxido de carbono, pero todavía está en la etapa de investigación. Según los datos recopilados, los grandes lagos ya están bastante devastados por otras criaturas invasoras, al menos el lago Michigan. Allí viven ahora unas 180 especies invasoras, y ninguna de ellas es tímida, comen todo lo que encuentran y se reproducen en todas partes. Así que si la carpa asiática llega a los grandes lagos, podrían estar realmente decepcionadas.
Los científicos incluso comparan a estos peces con aterrizar en un desierto, no literalmente, por supuesto, pero definitivamente no es lo que esperarías después de romper tantas capas de protección. En Australia también tienen problemas con la carpa invasora, pero han desarrollado un método completamente diferente para combatirla, no hay barreras, electricidad ni cortinas de burbujas. Las autoridades planean comenzar a usar una cepa de virus del herpes que matará rápidamente a las carpas invasoras, pero no afectará a los peces locales, que son inmunes. Aquí hay otra forma de combatir a los peces invasores en los Estados Unidos. Los expertos sugieren controlar la población simplemente comiéndolos. Una campaña de rebranding para la carpa asiática podría aumentar su valor, haciéndola más viable económicamente. En Asia, los peces invasores son muy populares, pero los estadounidenses aún no comparten ese amor. Las carpas tienen muchas espinas y son algo difíciles de filetear, pero no hay problema que una buena publicidad no